Bienvenidos a la clase de hoy. Esta es una clase cortita también para aprender a hacer otro tipo de gancho de aros, que es este redondo. Este tiene muchas aplicaciones. Ustedes le pueden tejer piedras alrededor, le pueden colgar piedras también. Por ejemplo, una cosa así, ¿cierto? Le pueden poner una piedrecita con loop y colgársela también. También puede servir solo como argolla, sin nada. También pueden introducirle piedras adentro. Tiene muchas posibilidades y lo más interesante, ¿no es cierto?, es que son muy seguros porque quedan totalmente cerrados. Ahí. Quedan como a presión, ¿se fijan? Ahí. Y quedan como argollas que hoy están tan de moda. Así que por eso me decidí a hacer esta clase y se pueden hacer de distintos tamaños. Depende del largo del alambre. Este, por ejemplo, está hecho con un alambre de 10 centímetros. Este está hecho con un alambre de 15 centímetros, que es el que vamos a hacer hoy día más grande, que son los que se usan más hoy. Entonces para eso vamos a necesitar 15 centímetros de alambre 0,8, 0,9. Lo importante es que entre por la oreja, ¿no es cierto? Y vamos a cortar nuestro metal, 15 centímetros. El primero, acuérdense que siempre lo marcamos para asegurarnos la medida. 15 centímetros. Ahí. Ahí. Y vamos a cortar, ¿no es cierto?, otro alambre del mismo largo. Este es un alambre de plata, pero ustedes lo pueden hacer en cualquier metal, en bronce, en oro, en cualquier metal. Practiquen primero en metales de bajo costo. Perfecto. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro aro. Primero, importante, una de las puntas del alambre tiene que estar bien lijada, bien lijadita, bien plana, ¿no es cierto?, para hacer nuestro loop. Ahí vamos a hacer nuestro loop. Aquí vamos a hacer. Este loop puede ser abierto o embarrilado. Lo puedo hacer de las dos maneras. En este caso lo voy a hacer embarrilado. Entonces marco 2 centímetros desde la punta que limé. 2 centímetros desde la punta que limé. Perfecto. Luego, con el alicate redondo, lo doblo en 45 grados donde dice la marca. Lo doblo en 45 grados donde dice la marca. Luego elijo de qué porte voy a hacer el loop. En este caso lo voy a hacer de este tamaño, que son aproximadamente 2,5 milímetros lo que mide este grosor. Me pongo la medida que elegí. Giro completamente, subo mi alicate y llego hasta el otro lado. Me pongo arriba, ¿no es cierto?, donde el tamaño que elegí, doy la vuelta completa, subo mi alicate y sigo hasta el otro lado. Luego, con el alicate plano, tomo el loop y con el alicate angosto, punta fina, doy vuelta a esto alrededor. Puedo tomarlo, ayudarme un poco ahí y luego abrir y cerrar hasta embarrilar, ¿no es cierto?, este alambrito alrededor del otro. No se aprieta, solo abro y cierro para envolver este alambre en el otro, sin apretar. Suelto. Si no se deforma el otro alambre. Y lo aprieto bien para que no pinche. Hago lo mismo con el otro. Una vez que he terminado mis loops, necesito ver de qué tamaño voy a hacer mi argolla. Yo lo voy a hacer de un tamaño grande, aproximadamente de 3 centímetros. Esto mide 2,5 centímetros, me sirve para hacer el círculo. Este, si ustedes se fijan, mide 3 centímetros. Este mide 2,5 aproximadamente. Este lo voy a hacer de 3 centímetros. Para eso me pongo con el loop pegado, no parado, pegado, y me doy la vuelta completa hasta que paso hasta el otro lado. Ahí. Lo pongo plano encima, plano, no parado, plano, y me doy la vuelta completa. Tiene que transponerse, luego lo abro un poco, aquí este me va a quedar un poquito más grande parece. Lo primero que tenemos que hacer es golpearlo todo alrededor. Lo puedo golpear con un martillo de metal o con un martillo plástico.
20 veces cada sección. Una vez que los tengo golpeados, ¿no es cierto? Ya los puedo terminar. Y aquí, más o menos mido, aquí le voy a tener que sacar a este aproximadamente 1,5 centímetros porque me quedó un poco largo. Así que le voy a sacar 1,5 centímetros. Y a este tengo que sacarle lo mismo. Si necesito ajustar, siempre ocupo lo que corté de uno de los ganchos, lo pongo al lado y corto exactamente lo mismo en otro gancho. Y así me aseguro que queden iguales. Luego, con mi alicate plano, tengo que doblar esto hacia arriba. Pero antes de doblarlo, me tengo que asegurar que esté bien limado. Para eso lo puedo limar con mi lima de metal, con mi lima de cartón, ¿no es cierto? Y también lo puedo limar con un Dremel o una lija suave. Entonces tomo el último trozo de mi aro al ras y lo saco hacia afuera de tal forma que se me enganche ahí. Esto lo puedo doblar un poquito hacia arriba para que me quede bien seguro. A veces también yo tengo que ajustar acá. Esto a lo mejor me queda un poco salido, lo entro un poquito y ahí me queda más seguro todavía. Eso es algo que tengo que ir ajustando yo, que me quede bien seguro. Tomo el último pedazo, ras con el alicate y lo giro en 90 grados. Y ahí lo coloco ahí. Me conviene sí enderezar bien esto, ¿okay? Que me quede bien derechito y que se agarre bien ahí. Una vez que los tengo listos, terminados, enganchados, pulidos, vuelvo a golpearlos. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que golpearlos cerrados y sobre todo en esta sección. Una vez que están cerrados y un poco pasados, yo lo golpeo. Esto es muy importante porque el alambre tiene memoria. Entonces, si yo lo golpeo ahí, siempre va a tender a volver a esa posición. Por eso es que es importante. Producir piedras y también le puedes colgar, por ejemplo, un loop. Una piedra con loop muy simple. Y ahí tienes tu aro terminado. Y perfectamente bien. Preocúpate de que las terminaciones estén perfectas. Terminaciones perfectas, bien pulida la punta, bien golpeado esto, que esté bien endurecido, que no haya ninguna posibilidad que se vaya a salir. Para ello es importante que ajustes siempre todas las últimas partes, las ajustes y las golpees. ¿Okay? Entonces, esto se pone en el aro, ¿no es cierto?, en la oreja, y esto cuelga así. Ahí está. Esto se pone en la oreja y esto queda por atrás, queda así. Así que te invito a hacer este tipo de ganchos, quedan muy bonitos, son más bien como argolla, se pueden hacer en 0,8, 20, 19 gain, incluso hasta en 0,9. Quedan muy bonitos y son muy prácticos. Así que te invito a hacer este tipo de aro. Gracias por haber estado en esta clase, por estar ahí, y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!